alguno de los métodos con los que trabajaban para resolver los sistemas de ecuaciones? ¿Te acordás, Nilda? Sustitución, igualación, método por suma y resta. Ah, bien. De cualquier manera, es un solo método nada más que entiendan que manejen es suficiente, ¿eh? Aseguramos y entendemos bien un método y con eso ya nos arreglamos. A ver, vamos a inventar un ejercicio. Vamos a poner 2 por x más 3 por y igual a 5. Y vamos a poner menos x más 3y igual a 2. ¿Sí? Un sistema de ecuación que acabo de inventar. ¿Sí? Y vamos a resolver por los distintos métodos. Supongamos que primero vamos a hacer, este me gusta a mí, el método de igualación. El método de igualación. Bueno, les digo en qué consiste. Se trata de despejar primero una de las incógnitas, por ejemplo la y o la x. Siempre es conveniente la y porque a veces hay que graficar estas dos rectas. Entonces, siempre la idea sería despejar la y. Vamos a tener 3y, por ejemplo, acá, menos 2x más 5. Solamente hice un pasaje de término, ¿no? Esto pasé para acá. Y luego la y va a ser igual a menos 2x más 5 sobre 3. Porque este 3 que está multiplicando simplemente pasa dividiendo. Y ahí está, despejamos la y en una de las ecuaciones. Hago lo mismo con la otra ecuación. Acá, si despejo la y, fíjense que la x pasaría sumando, me quedaría 3y igual a 2 más x, y luego y es igual a 2 más x sobre 3. Ahí está. Despejamos también la y. Miren, esto lo podemos escribir así, o también podemos escribir 2 tercios más 1 tercio por x. ¿Sí? Le reparto el 3 para ambos coeficientes, para el 2 y para el 1 que está acá delante de la x. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Y es igual a menos 2 tercios por x más 5 tercios. ¿Sí? Reparto para los dos. Y ahora sí, vamos a hacer la igualación. ¿Sí? Fíjense, como todo esto es igual a y además todo esto es igual a y, entonces estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces igualamos esas dos cosas y vamos a poner 2 tercios más 1 tercio por x es igual a menos 2 tercios por x más 5 tercios. Y ahora, una vez que establecemos la igualdad, ya desaparece la y, ¿no es cierto? Nos quedaría una ecuación de una variable de primer grado. Tendríamos que despejar simplemente la x, ¿sí? Para eso voy a pasar esto para este miembro, este numerito para aquel miembro, y me va a quedar 1 tercio por x más 2 tercios igual, de este lado queda el 5 tercios, y esto va a pasar restando 2 tercios. Acá me faltó la x, porque era menos 2 tercios por x todo. Sumo esto y esto me va a dar 1 por x, o lo que es lo mismo decir x. Igual, y de este lado vamos a obtener 1 también, ¿sí? Lo hacemos con la cálculo directamente y vamos a obtener x igual a 1. Bien, una vez que tenemos el valor de x de una de las incógnitas, lo que hacemos es reemplazar en alguna de las ecuaciones en las que haya despejado. Fíjense, tengo esta o esta para reemplazar, en cualquiera de las dos. Y ahí fíjense, si en cualquiera de las dos tiene que dar el mismo resultado. Voy a reemplazar en esta, que me gusta más porque tiene signos todos positivos, no va a haber problema. 1 tercio multiplicado por la x, y como la x vale 1 por 1, ¿sí? Hacemos toda esta operación con la calculadora y resulta que y va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces quiere decir que la solución es el puntito
de coordenadas 1, 1, ¿sí? Quiere decir que a la hora de graficar estas dos rectas, se van a cortar justamente en ese punto. Cuando x vale 1, y vale 1. ¿Sí? Si ustedes copian, le sacan una captura y me avisan, les puedo hacer el gráfico de ambos y vemos cómo queda, ¿sí? Así que avísenme un ratito. ¿Copiaron, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, por las dudas les pido el gráfico. Bueno, esta sería toda la parte analítica. Ahora vamos a hacer gráficamente y se tienen que cortar en este punto, ¿eh? Bueno, no borro todo, así dejo las ecuaciones ahí. Eje Y, eje X, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4. Bien, grafico la primera. ¿Sí? Tenemos que hacer 5 tercios. 5 tercios... me busco una calculadora y hacemos más exacto. A ver, acá hay alguien que quiere ingresar. Bueno, entonces 5 tercios, vamos primero, es 1,66 por acá más o menos, 5 tercios. Y de ahí nos tenemos que mover 3 lugares hacia la derecha, hasta por acá, y luego bajamos 2, ¿sí? Más o menos por acá. Y la recta nos quedaría así. Es la gráfica de esta que tenemos acá, ¿sí? Vamos a escribirle acá arriba y igual a menos 2 tercios por x más 5 tercios. Ahora graficamos esta. Miren, la ordenada del origen es 2 tercios, que es 0,6. 2 tercios, 0,6 aproximadamente, 0,666. Corro 3 lugares hacia la derecha, ¿sí? Y subo 2. Perdón, lugares subo 1, ¿sí? Vemos la pendiente. Entonces me voy 3 lugares a la derecha y subo 1. Ah, justo acá. Y fíjense, le voy a modificar un poquitito para que me dé exacto y fíjense que prácticamente se cortan en el 1, 1. Esta sería la solución. ¿Sí? Los dos puntos, el punto donde se cortan las rectas. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí. Ahí está. Bien. ¿Nilda se entendió? Sí, profe, perfecto. Bueno. ¿Tenés algún problemita o algún otro que quieres que te explique? El tema de ayer, lo de aceleración, no me quedó claro. O sea, como que me perdí. Profe, hay alguien que quiere entrar, dice, a la clase. Bueno, voy a borrar esto y vamos a hacer de nuevo entonces ese que estábamos haciendo, que tenía el tema de la aceleración y todo eso.
Bien. Tenía un gráfico, ¿verdad? Un gráfico. Nila, ¿vos pasaste al grupo ese problemita? No, no pasé. Ah, lo compartiste, ¿verdad? Sí, igual si quieres puedo pasar. Dale, pasalo, porfa, al grupo, así lo puedo ver. ¿Puedes abrir tu WhatsApp, por favor? Así puedo ver ahí los ejercicios. Ah, buenísimo. Era el ejercicio 1, ¿no es cierto? ¿Cuál es la aceleración? Sí, Sí. buenísimo. Uno y dice bien, un móvil o un automóvil deportivo acelera al máximo, dice, de su capacidad, logrando pasar desde el reposo hasta una velocidad de tanto. Bueno, vamos a escribir los datos. Los datos. Bien, tenemos entonces que parte desde el reposo, lo cual se escribe así, velocidad inicial 0. Metros sobre segundo, porque todo vamos a trabajar en metros sobre segundo. La velocidad final es de 108 kilómetros por hora, que habíamos pasado a metros sobre segundos y eso nos daba 30 metros sobre segundos. ¿Sí? Para hacer el pasaje simplemente multiplicábamos acá 1 kilómetro, 1000 metros, 1 hora, 3600 segundos. Hora se va con horas, kilómetros con kilómetros, y ahí esto nos dio 30 metros por segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad final. Bien. No dice cuál es la posición inicial, tampoco dice cuál es el tiempo inicial. Dice que un móvil deportivo en su capacidad, logrando pasar desde el... Bueno, podemos considerar que la posición inicial es 0 también, y que el tiempo inicial es 0, ¿sí? Porque no tenemos el tiempo inicial. Entonces el tiempo final va a ser 6 segundos. Porque dice que aceleró durante 6 segundos. Bueno. Bueno, las formulitas eran, para la aceleración es igual a delta V sobre delta T, que va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Siempre los delta, siempre es tiempo final menos inicial, velocidad final menos inicial, posición final menos inicial, y así. Bueno, entonces, vamos a calcular la aceleración. Según la fórmula, la aceleración va a ser igual. Dice acá, velocidad final menos velocidad inicial. De todos los datos que tengo acá, la velocidad final me dio 30 metros por segundo menos
la velocidad inicial que es 0 metros por segundo, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, que serían 6 segundos menos 0 segundos. Y esto nos da un total de 30 dividido 6, que esto es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, fíjense, lo que sucede acá es que queda así. 30 metros sobre segundo sobre 6 segundos, ¿sí? Y 30 dividido 6 nos da 5. Y las unidades trabajamos como si fueran números, operamos como si fueran números. Vamos a hacer de cuenta que debajo de la S hay un 1 y hacemos arco grande, M por 1, M, metros. Sobre arco chico, S por S, S al cuadrado, ¿sí? La otra es que sepan de memoria, sepan ustedes de que la aceleración les va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado y directamente escriben eso. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, sí entendí. Buenísimo. Bueno, ese era el primer cálculo que era el de la aceleración. Después, el B era qué distancia recorre en esos 6 segundos. Fíjense, la distancia es delta X. Esto les da eso es distancia. ¿Sí? Distancia. Por otro lado, podríamos utilizar la ecuación horaria. La ecuación horaria era esto, x de t igual a x0 más b0 por t menos t0 más un medio de aceleración por t menos t0. Bien, como esto vale 0 y esto vale 0, entonces todo esto se anula, lo único que nos quedaría es esto al cuadrado. Y este también vale 0. La aceleración vale 5 y ahí nos quedaría la ecuación horaria x de t, un medio por 5 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por, estoy reemplazando nada más, por t, que sería el parámetro t, menos 0 al cuadrado. Pero como esto vale 0, vamos a escribir directamente así, t al cuadrado. Bien, para que quede más linda aún la ecuación, vamos a escribir la posición en función del tiempo, va a ser 2,5 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación horaria. Bueno, miren, la ecuación horaria le sirve para calcular cualquier distancia cuando nosotros tengamos un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, queremos saber en qué posición estuvo a los 1 segundo, entonces reemplazamos 1 segundo acá y vamos a tener la posición. Reemplazamos el 2 y vamos a tener la posición a los 2 segundos, y así. Por ejemplo, acá pregunta cuál es la distancia, que es delta x, ¿sí? Delta x. No sé si se acuerdan, esto es final menos inicial. ¿Sí? Así se calcula la distancia. Posición final menos posición inicial. La posición inicial la tenemos, que es 0. Lo que no tenemos es la posición final. Entonces, deberíamos calcular la posición final, es decir, la posición a los 6 segundos, 2,5 metros sobre segundo al cuadrado por 6 segundos al cuadrado. Este 2 afecta al 6 y afecta al segundo, de tal manera que esto nos va a quedar así como 6 al cuadrado y segundo al cuadrado. ¿Sí? De esa manera esto se va con esto y nos quedaría 2,5 por 36. ¿Sí? Y 2,5 por 36 nos da un total de 90. Se simplificó segundo con segundo y esto nos da 90. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Perfecto.
Voy a borrar esta parte de acá de arriba, ¿sí? Y vamos a ir... Bueno, lo que está sucediendo es lo siguiente. La posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0, el tiempo inicial es 0, ¿sí? Y acá la posición final es 90 metros, la velocidad final es 30 metros sobre segundos y el tiempo final es 6 segundos, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que se recorre desde acá hasta acá son 90 metros. Acá sacamos la posición final, esta posición. Pero como pregunta a distancia, siempre les conviene hacer así. Delta X, posición final menos posición inicial, que serían 90 metros menos 0 metros, y esto les daría 90 metros. ¿Sí? Entonces, esa es la distancia recorrida. Sí, profe. La otra pregunta, la última, dice, ¿cuánto tiempo tardó en recorrer los primeros 30 metros? Ah, y los últimos 30 metros. Bueno, fíjense, esta ecuación que tenemos acá, que es la ecuación horaria, es la posición 2,5 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Bueno, la pregunta es sobre el tiempo. Dice cuánto tiempo tardó, ¿sí?, en recorrer los primeros 30 metros. Entonces lo que tendría que tener acá sería 30 metros de longitud, una posición tipo posición final, y acá un tiempo que no sé cuánto va a valer, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que calcular es delta t, tiempo final menos tiempo inicial. Y el tiempo final va a ser este tiempo que corresponde a los 30 metros. Y el inicial obviamente es 0, ¿sí? Bueno. Y acá va. Esta ecuación, hablo de esta ecuación, relaciona la posición y el tiempo. Si yo reemplazo el tiempo, por ejemplo, un 5, voy a tener la posición a los 5 segundos. Pero si reemplazo la posición, puedo despejar el tiempo. Y entonces lo que podría hacer es, como yo quiero averiguar el tiempo transcurrido acá, lo que voy a hacer es reemplazar este 30 que corresponde a esta posición en la X, ¿sí? Entonces me va a quedar 30 metros, obviamente, igual a 2,5 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Y ahí esto todo pasaría dividiendo, ¿sí? Si tenemos que despejar el tiempo. Va a quedar 30 metros sobre 2,5 metros sobre segundo al cuadrado igual a t al cuadrado. Se simplifica metro con metro. Vamos a hacer este cociente, y ese cociente que es 30 dividido 2,5 nos da 12. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, 12. 12 segundos al cuadrado igual a t cuadrado, ¿sí? Y ahora sí voy a pasar esto como raíz y nos va a quedar la raíz de 12 por la raíz de s cuadrado igual a t. Esto se va con esto y la raíz de 12 es 3,46 segundos. Quiere decir que llegó a los 30 metros a los 3,46 segundos. ¿Sí? Por lo tanto, delta t va a ser 3,46 segundos menos
el tiempo inicial, que es 0 segundos, o sea que delta t es 3,46 segundos. ¿Sí? Eso sería el tiempo que tardó en recorrer los primeros 30 metros. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Fabián, Brian era. Bueno, ahora lo que deberíamos hacer es algo similar, muy parecido. Voy a borrar esto de nuevo. Profe, Sí, quería saber si puede explicar el tema de tiempo de encuentro y cómo se calcula. sí. Termino este, ¿sabes? Y ahí voy. Sí, dale. Dale. Entonces, fíjense, la última pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó en recorrer los últimos 30 metros? Y fíjense, acá tenemos 90. Los últimos 30 serían desde los 60 hasta los 90. Ya sabemos que el tiempo en los 90 es 6 segundos. Lo que nos faltaría saber es cuánto es el tiempo a los 60 metros. Entonces ponemos final menos inicial y calculamos el tiempo transcurrido acá. ¿Sí? Bueno, fíjense, para calcular este tiempo lo que hice es reemplazar el 30 en la ecuación. Para calcular este tiempo lo que vamos a hacer es reemplazar el 60 en la ecuación. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 60 metros igual a 2,5 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado. Esto va a pasar dividiendo y va a ser 60 metros dividido 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto se simplifica, el resultado de acá va a dar 24 segundos al cuadrado igual a t cuadrado. Paso como raíz y t va a ser igual a la raíz de 24 segundos al cuadrado. Y la raíz de 24 es 4,89 segundos. Bueno, entonces el delta t en los últimos 30 metros va a ser el tiempo final a los 90, que sería 6 segundos, menos el tiempo anterior a los 60 metros, que sería 4,9 segundos. Y ahí el tiempo transcurrido va a ser 1,1 segundos. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, profe, todo bien. Se entendió perfecto. Dale. Bueno, ¿qué era la pregunta que me dijiste, Tiempo Nilda? de encuentro. Ah, sí. ¿Me podría pasar, por favor, un problema? Sí, sí. Dale. Pasarlo al grupo nada más. Ahí me llegó. Che. El móvil tiene... Ajá. No, el 8 sería, ¿no? Sí, el punto 8, el del motociclista.
Ajá, bien. Bueno, el problema este dice que un motociclista se mueve en línea recta, ¿sí? Se ve que, ahora vamos a hacer la ilustración, dice que un motociclista se mueve en línea recta. Bueno, esta es la moto. No sé dibujar. ¿Se mueve para allá? Se dirige hacia un banco que se encuentra 3 kilómetros más adelante con una velocidad constante de 25 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces tiene una velocidad igual a 25 kilómetros por hora. ¿Sí? Y se dirige a un banco que está 3 kilómetros más adelante con una velocidad así. Frente al banco se encuentra detenido un patrullero que arranca hacia el motociclista con una aceleración. Mira. Acá hay un patrullero que viene para este lado, ¿sí? Y lo hace con una aceleración de 7,761 elevado a la menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vieron que dice que el patrullero se encuentra detenido? Entonces quiere decir que la velocidad inicial del patrullero es 0. No tiene velocidad inicial. Bien. Dice, escriba las ecuaciones horarias, bueno, bla, 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 bla. Siempre que vamos a resolver un problema de encuentro, es conveniente más o menos hacer un bosquejo del gráfico de la posición en función del tiempo. Fíjate, estos dos móviles se van a encontrar. Uno viene en un sentido y otro viene en otro sentido. ¿Sí? Este vamos a ponerle que parte desde el 0 kilómetros, desde esa posición, y este está en la posición 3 kilómetros, ¿sí? O sea que está a 3000 metros, ¿sí? Bien, entonces este lo vamos a poner que va hacia adelante y este viene, digamos, hacia atrás, según el sentido que nosotros le estamos dando. Entonces, fíjate, el móvil de la motocicleta sería así, ¿sí? Como es posición en función del tiempo, y este tiene una velocidad constante, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, marco la posición inicial y el tiempo inicial, 0 y 0, y con la velocidad que es positiva trazamos una línea, ¿sí? ¿Qué pasa? El otro móvil, que es el patrullero, se encuentra a 3 kilómetros, ¿sí? Vamos a poner acá los 3 kilómetros, que van a ser los 3000 metros. ¿Sí? Desde ahí, con esta aceleración, ¿sí? Se mueve en sentido contrario. Entonces vamos a hacer así. Una parábola con las ramas hacia abajo. Bueno, fíjense, esto va a ser el tiempo en el que se encuentran y esto acá, esto va a ser la posición en que se encuentran. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a buscar. Ese puntito en que se cortan las dos. Bien. Tiempo en segundo. Bien. Ahora vamos a hacer entonces las ecuaciones horarias, ¿sí? Para la motocicleta y luego vamos a hacer la ecuación horaria
para el patrullero. Para la motocicleta, como es un movimiento uniforme, la ecuación horaria es x de t igual posición inicial más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. ¿Sí? Bueno, la posición inicial es 0 porque no tenemos nada cerca de la posición inicial. El tiempo inicial también es 0. ¿Sí? Entonces, lo único que tendríamos que reemplazar acá